Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este 10º capítulo de nuestra serie de homotesia. En el capítulo anterior aprendimos a representar mediante sus componentes cartesianas vectores que no parten desde el origen del sistema cartesiano. En este video en particular trabajaremos con la ponderación de este tipo de vectores. ¿Cómo ponderar vectores que no parten desde el origen? Así que te dejo invitado para mirar este nuevo video educativo. Ya, vamos a trabajar hoy día entonces la ponderación de vectores que no parten desde el origen y te voy a presentar una forma de poder ponderar porque además de encontrar las componentes del vector ponderado, lo que vamos a hacer es encontrar cuál es el punto final donde debe estar este punto que nos va a permitir decir si el vector aumenta de tamaño, disminuye, si mantiene o no el sentido también. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar aquí primero con hojas cuadriculadas y luego de eso vamos a mirar algunos ejemplos en GeoGebra. Tengo un vector acá, este vector que tengo en el primer cuadrante del plano, y lo primero que vamos a hacer es determinar cuáles son las componentes del vector. Y para determinar esas componentes, primero tenemos que identificar el punto de inicio, el punto inicial y el punto final, según el cuadriculado que tengo acá. Entonces vamos a señalar que el punto A, y quiero que observe finalmente cómo en qué se va a traducir todo lo que vamos a hacer. El punto A tiene coordenadas 2,3, que ese sería nuestro punto inicial. Y el punto B tiene coordenadas, entonces lo voy a colocar acá. El punto B tiene como coordenadas, si parto desde el origen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo el 7,5. Y por lo tanto, lo primero que vamos a hacer acá es determinar cuáles son las componentes del vector AB. Porque fíjate que la flecha está en B, por lo tanto el vector parte de A y llega hasta B. Y para encontrar esas componentes, vamos a recordar que, según el video anterior, vamos a restar. Tenemos que restar entonces las componentes. Eso quiere decir que nuestro vector, lo vamos a anotar aquí, nuestro vector AB, aquí, va a tener como componentes la resta entre el punto final y el punto inicial. Es decir, al 7 le vamos a restar 2 y al 5 le vamos a restar 3. Si al 7 le resto 2, el resultado sería 5. Y si al 5 le resto 3, el resultado es 2. Por lo tanto, las componentes de este vector AB, en este caso sería 5,2. ¿Y qué significa que sea 5,2? Significa que para ir desde el punto A hasta el punto B, tú te mueves 1, 2, 3, 4, 5 hacia la derecha y 2 hacia arriba. Ese es el movimiento que se realiza. ¿Ya? Entonces, para poder realizar una ponderación con un escalar que es 2, ya sabemos que si el escalar es 2, el vector va a aumentar de tamaño porque el valor absoluto es mayor que 1 y mantiene el sentido porque es positivo. Entonces, para poder ponderar, como ya tenemos las componentes del vector, lo que vas a hacer ahora es multiplicar esta ponderación por este escalar. Por lo tanto, si nosotros ponderamos el vector AB por este escalar 2, significa que el 2 lo vamos a multiplicar por estas componentes que es 5, 2. Y eso significa que el resultado va a ser 2 por 5 son 10, 2 por 2 son 4, y eso va a implicar que las componentes de nuestro vector que parte desde A y llega hasta un B', que es lo que hemos encontrado ahora, va a tener como componentes 10,4. Es decir, desde el punto A hasta el punto B' se mueve 10 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Pero no quiere decir que el punto B' sea el 10,4. Esto es las componentes del vector. Entonces eso significa que desde el punto A me debo mover 10 hacia la derecha y 4 hacia arriba y encuentro finalmente el punto B. Para encontrar el punto B, porque fíjate que el vector parte desde A y nosotros necesitamos encontrar el B,
Lo que vas a hacer finalmente es que este punto B, que es el punto final, para encontrar el punto B', desde el punto A, y ahí vas a considerar este punto inicial, siempre consideras el inicial, entonces al punto A, que tiene coordenadas 2,3, tú le vas a sumar este movimiento que tienes, que es el 10,4. Porque recuerda que las componentes te indican el movimiento desde el punto inicial al punto final. Y eso significa que si al 2,3 tú le sumas 10,4, el resultado va a ser 10 más 2 son 12 y 4 más 3 son 7. Y fíjate lo que va a ocurrir aquí, y esto es súper interesante. Si ubicamos el 12,7 en nuestro plano cartesiano, a partir del origen tú te mueves 12 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo tanto aquí tengo el punto B', ¿ya? Y si dibujamos el vector, fíjate que recuerda que la ponderación es multiplicar el módulo. Lo que estamos haciendo finalmente es encontrar este vector que parte desde A y llega hasta B' y que tiene la característica de ser más grande que el original. Obviamente que al ponderar con 2 aumentó al doble, por lo tanto la distancia que hay desde A hasta B' es el doble desde A hasta B, y por lo tanto finalmente lo que tenemos que decir es que si el módulo desde A hasta B', el módulo de este vector, nosotros lo dividimos por el módulo del vector inicial que era AB, necesariamente esta razón nos tiene que dar nuestra constante de proporcionalidad, que es 2. Y eso se puede comprobar. Podemos calcular la distancia en el plano cartesiano con una fórmula, pero eso no lo vamos a hacer ahora porque es parte de otro video. Lo que sí podrías verificar es, por ejemplo, con regla. Fíjate que acá desde A hasta B' es 7,5 y desde A hasta B es 3,75. Y claro, porque el vector inicial es la mitad del vector original. Entonces, para poder ponderar un vector, lo primero que vamos a mirar es que podemos determinar las componentes de este vector ponderado, o el resultante, pero también podemos determinar cuál es el punto final de este vector. ¿Y cómo se hacía entonces? Tenemos el punto inicial y el punto final de nuestro vector AB, calculamos las componentes. Estas componentes las vas a ponderar con el escalar y vas a encontrar las componentes del vector ponderado, el vector resultante. Y finalmente, para encontrar el punto final, desde el punto inicial tú realizas este movimiento y llegas entonces a tu punto final, que en este caso es el 12,7. Así que te voy a presentar varios ejemplos en hojas cuadriculadas primero y después lo vamos a ver en GeoGebra. Y tenemos acá, fíjate, un nuevo vector que está ubicado en el primer cuadrante y quiero hacer una ponderación con un escalar menos 1,5. Entonces, al igual que los anteriores, vamos a encontrar primero el punto inicial, el punto final, y luego de eso vamos a ver qué sucede con la ponderación. Aquí está la flecha, ya la flecha está en B. Entonces, el punto inicial de este vector, lo vamos a anotar acá, el punto A tiene como coordenadas el 2,1. Y el punto B, el punto final, tiene como coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene como coordenadas 8,5. Ese sería el punto inicial y el punto final. Y eso significa que si tú quieres calcular el vector AB, esto es súper importante, el vector AB que inicia en A y termina en B, a las componentes de B le restas A. Por lo tanto quedaría 8 menos 2, 5 menos 1. Si al 8 le restas 2, el resultado es 6. 8 menos 2 son 6. Y 5 menos 1 daría 4. Por lo tanto, las componentes de este vector AB es 6,4. ¿Cómo se traduce eso o cómo se interpreta? Que para ir desde A hasta B me muevo 6 espacios hacia la derecha y 4 espacios hacia arriba. 6,4. Como queremos ponderar con un escalar menos 1,5, el negativo nos va a indicar que el vector va a cambiar de sentido, va a ir hacia el otro lado. Y como el valor absoluto es mayor que 1, se va a agrandar. Necesariamente tenemos que encontrar un punto aquí
que permita que este vector cambie de sentido y se agrande. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es que este vector lo vamos a tener que ponderar con este escalar que es menos 1,5. Bajo un escalar menos 1,5, entonces ¿qué va a ocurrir? Nuestro vector B', recuerda que parte desde A y va a llegar a un punto que después vamos a determinar, es multiplicar 6 por menos 1,5. Si el 6 lo multiplicas por menos 1,5, eso da menos 9. Menos 9. Y si el 4 lo multiplicas por menos 1,5 daría menos 6. Por lo tanto, las componentes de mi nuevo vector será menos 9, menos 6. Es decir, que a partir desde el punto A se va a mover 9 espacios hacia la izquierda y 6 espacios hacia abajo. Esas serían las componentes de nuestro vector. Nuestra pregunta es, ¿dónde encontramos ahora el punto B'? Que es donde va el punto final de nuestro vector, nuestro nuevo vector. Entonces lo que vas a hacer es que como el vector parte desde A este punto que es A, que es el 2,1, le vas a sumar o adicionar estas componentes, porque es el movimiento, menos 9, menos 6. Y si al 2 le sumas menos 9, resultado es menos 7. Y si al 1 le sumas menos 6, resultado menos 5. Y estas serían las coordenadas de nuestro punto B'. Y fíjate lo que va a ocurrir, porque lo vamos a ubicar ahora. Si nosotros ubicamos entonces este punto, lo vamos a hacer con otro color, aquí un color verde, acá. Ubicamos el menos 7, menos 5 desde el origen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo. Ese punto sería entonces nuestro B'. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro B'. Y veamos qué ocurre cuando dibujemos el vector. Si nosotros partimos desde A, fíjate que los puntos están alineados. Y eso significa que es la misma dirección. Entonces el vector parte desde A y llega hasta B'. Por lo tanto, el nuevo vector que hemos dibujado es 1,5 veces más grande que el anterior y además de eso tiene sentido contrario. Y finalmente lo que tendríamos que decir acá es que si la razón entre el vector resultante dividido por el vector original nos tiene que dar como división 1,5 positivo porque son distancias. Recuerda que el negativo está indicando solamente que el sentido va cambiando. Entonces, para poder, y esto es súper importante para nuestro próximo tema que es la homotesia con centro que no es el origen. Para poder ponderar un vector que no parte del origen, lo que vas a hacer primero es determinar sus componentes. Tiene los puntos de inicio y término, determina las componentes. Estas componentes las ponderas, multiplicas, ¿cierto?, por el escalar y vas a encontrar las componentes de nuestro nuevo vector, el movimiento que se hace del punto inicial al punto final. Pero para poder determinar el punto final, lo que haces es que al punto inicial le sumas este movimiento y encuentras este B'. En algunos casos nos van a presentar quizás problemas donde nos pida las componentes del vector, el vector resultante, pero también cabe la posibilidad que nos pidan los puntos, el punto final resultante. Y eso es súper importante para entender después la homotesia. Así que te voy a presentar aquí otros ejemplos para que podamos mirar. Fíjate que acá tengo un vector que se inicia en el segundo cuadrante, tiene una parte en el primer cuadrante y termina en el cuarto cuadrante. Entonces, para poder ponderarlo bajo un escalar 0,5, ya sabemos que el 0,5 lo que va a hacer es achicarlo y mantener sentido. Por lo tanto, si la flecha tiene ese sentido, el que vamos a encontrar tiene el mismo sentido, pero va a ser más chico, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer entonces es determinar las componentes del vector. Y para determinar las componentes, identifica primero el punto inicial. El punto inicial en este caso, en el plano cartesiano, sería menos 2. Tenemos menos 2,3. Ese sería el punto inicial. Y el punto final que tenemos acá, según este vector, tiene como coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 7
7, menos 7, menos 3. Esas serían las componentes de... Perdón, esos son el punto inicial y el punto final. Y eso significa que el vector, las componentes del vector, es decir, el vector A, B, va a ser la diferencia entre el punto final y el punto inicial. 7 menos 2, menos 3, menos 3. 7 menos 2 sería 7 más 2, y 7 más 2 son 9, y menos 3, menos 6. Por lo tanto, las componentes de nuestro vector es el 9, menos 6. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Porque para ir desde A hasta B, yo me tengo que mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hacia la derecha y 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia abajo. Por lo tanto, las componentes 9, 6. Recuerda que las componentes indican este movimiento desde el punto inicial hasta el punto final. Como ya tenemos las componentes, entonces lo que vamos a hacer es ponderarlo con este escalar que hemos determinado que es el 0,5. Por lo tanto, cada una de las componentes las vas a multiplicar por 0,5, que en realidad es un medio. Entonces, el nuevo vector que nosotros vamos a encontrar, es decir, el AB', va a ser igual a 9 multiplicado por 0,5. La mitad de 9 es 4,5. Lo puedes dejar como 4,5 o también lo puedes dejar como 9 medios. Yo lo voy a dejar aquí como 9 medios. Esa sería la primera componente del x, 9 medios. Y si el menos 6 lo multiplicas por 0,5, la mitad de 0,5 es menos 3. Quiere decir que nuestro nuevo vector tiene como componentes 4,5, menos 3. Se mueve 4,5 hacia la derecha y 3 hacia abajo. Pero nuestra pregunta es ¿dónde se encuentra ese punto aquí en este vector? Y para hacer eso, lo que vas a trabajar es desde el punto inicial. El punto inicial que es, porque parte desde el vector, menos 2, menos 3. Entonces, este punto A, menos 2,3, tú le vas a sumar las componentes que acabas de encontrar, que sería 9 medios, que es 4,5, y menos 3. Vas a sumar estas componentes. ¿Y qué va a ocurrir? Menos 2 más 9 medios, que sería menos 2 más 4,5, te va a dar 5 medios, que es un 2,5. Y si al 3 le sumas menos 3, te va a dar 0. Por lo tanto, el punto final que nosotros hemos encontrado del vector es el 5 medios, 0. Ahora la pregunta es ¿dónde está ese punto? Entonces, si lo ubicamos acá, si lo ubicamos en el plano, el 5 medios se encuentra aquí, que es el 2,5, 1, 2, 2,5, 0. Y aquí finalmente nosotros vamos a encontrar este punto B'. Y si tú dibujas el vector, entonces nuestro vector mantiene el sentido porque la ponderación es positiva y disminuye de tamaño porque el valor absoluto es menor que 1. Y ahí hemos encontrado entonces el punto B'. Las componentes de este vector, fíjate que es el 9 medios menos 3, porque desde el punto inicial hasta B se mueve 4,5 hacia la derecha y menos 3 hacia abajo. Pero el punto B', que es el que está aquí, el que hemos encontrado, este viene a ser nuestro punto final, el B'. Entonces, por un lado, tú encuentras las componentes del vector homotético y por otro lado, esta es la forma de encontrar el punto final de nuestro vector. Vectores que no parten desde el origen. Y quiero que pongas mucha atención a lo que vamos a hacer y cómo se pueden determinar el punto final o el punto, este B' del vector cuando lo vamos a dibujar. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo tengo un vector que parte desde el 2,3 y llega hasta el 7,4. ¿Ya? Aquí están entonces los puntos, 2,3 y 7,4. Las componentes de este vector U sería 5,1. ¿Por qué? Porque si al punto final que es 7 le restas 2 te da 5 y si al 4 le restas 3 da 1. Y vamos a hacer una ponderación, vamos a ponderar este vector con un escalar de ponderación 2. Siempre ocupamos parecer al 2, pero para que veas el ejemplo, 2. ¿Y qué va a ocurrir?
vamos a obtener entonces el vector que va desde el 2,2, del 2,3 y que llega a este punto que es el 12,5. 12,5. Y veamos lo que dice GeoGebra. Tengo el punto inicial, tengo el punto final, las componentes del vector era 5,1 y lo que hizo GeoGebra, que al multiplicar por 2, las componentes del nuevo vector U' es 10,2, que en el fondo lo que está diciendo es que el vector parte desde A, el movimiento que hace desde A hasta este punto, fíjate que si nosotros marcamos este punto da como componentes el 12,5, entonces si el vector parte de A hasta 12,5, se mueve de 2 a 12, se mueve 10 espacios, y de 3 a 5 se mueve 2 espacios. Entonces desde A hasta C, 10 hacia la derecha y 2 hacia arriba. Pero hay que mirar cuáles son las coordenadas de este punto. Entonces ahí tienes la posibilidad de que desde el 2,3 tú le sumas esta ponderación, que en este caso sería el 10,2, y entonces te daría en total 12,5, que es el punto final. Entonces encontramos las componentes, realizamos la ponderación y al punto final entonces le sumas esa ponderación. Esa es una opción. ¿Ya? Para un vector, en el segundo cuadrante, este vector, tengo un punto A menos 8,2, un punto B menos 2,3 y tengo un vector que es el 6,1, que es el movimiento que va desde A hasta B. Para ir desde el menos 8 hasta el menos 2 me muevo 6 espacios hacia la derecha y un espacio hacia arriba. ¿Ya? Ahora, nosotros queremos hacer una ponderación de este vector y vamos a hacer una ponderación con un escalar 3. Entonces, vamos a ponderar el vector con un escalar 3. ¿Y qué va a ocurrir con el vector? Tiene que aumentar al triple y mantener el sentido. Y fíjate que el punto que hemos encontrado finalmente acá es el punto de coordenadas 10,5, que coincide con lo que vamos a ver ahora. Si yo tengo el punto A y el punto B, nuestro vector inicial era el 6,1. Entonces ponderamos con un escalar 3, que haría 18,3, y este es el movimiento que va desde el punto inicial hasta el punto final. Por lo tanto, lo que haces, tomas el punto inicial, que es el menos 8,2, y al menos 8 le sumas 8, 18, te da 10, y si al 2 le sumas 3, da 5. Entonces tu punto final, en este caso, sería el 10,5. Ahora, el 6,1 es las componentes del vector inicial y el 18,3 son las componentes del vector final, pero este punto final lo obtienes cuando al punto inicial le sumas las componentes de tu vector ponderado. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a considerar un vector que inicia en el segundo cuadrante y termina en el primer cuadrante y tiene como coordenadas menos 2,1 el punto inicial, 4,5 el punto final. Si al 4 le resto menos 2, 4 menos menos 2 da 6 y 5 menos 1 da 4. Esas son las componentes. Y vamos ahora a ponderar, pero con un escalar negativo. ¿Cuál va a ser el negativo? El menos 0,5. Ya sabes que con este escalar va a cambiar de sentido y el vector va a disminuir, pero lo que estamos buscando aquí es el punto final. Entonces, si tenemos las componentes del vector, que es el 6, el 6,4, y hacemos la ponderación con el escalar menos 0,5, las nuevas componentes serán menos 3,-2, es decir, 3 espacios hacia la izquierda y 2 espacios hacia abajo. Si al menos 2,1, si al menos 2 le sumas menos 3, fíjate que el resultado va a dar menos 5 porque vamos a ver cuál es el punto final. El punto final acá será, si al menos 2, que es el punto inicial, le sumas menos 3, da resultado menos 5. Y si al 1 le sumas menos 2, da resultado menos 1. Por lo tanto, las componentes del punto final las coordenadas en realidad es menos 5,1. Al punto inicial le adicionas este movimiento del vector y encuentras entonces el punto final, que es lo que estamos buscando acá. Ya, vamos a hacer un vector entonces.
vamos a mirar aquí un vector que tiene como componentes menos 6,2 porque desde el punto A, que es el 4 menos 5, me muevo 6 espacios hacia la izquierda y 2 espacios hacia arriba. Y quiero hacer una ponderación de este vector, pero con un escalar 1,5. ¿Qué va a ocurrir? El vector mantiene el sentido y obviamente aumenta de tamaño. Mantiene porque es positivo y aumenta de tamaño porque el valor absoluto es mayor que 1. Y lo que tenemos que ver es que las componentes de este nuevo vector, que parte desde A y llega a este punto, que vamos a colocar aquí como un punto C, las componentes es menos 9,3, porque partes desde aquí y te mueves 9 espacios hacia la izquierda y 3 espacios hacia arriba. Pero el punto de coordenadas lo vas a obtener cuando al punto inicial, que es 4 menos 5, entonces tú a este punto le vas a sumar las componentes de este vector ponderado. Si al 4 le adicionas menos 9, el resultado es menos 5. Y si al menos 5 le adicionas 3, el resultado es menos 2. Por lo tanto, para encontrar el punto final del vector, al punto inicial le sumas las componentes del vector resultante para encontrar el punto final. Y para encontrar las componentes del vector resultante basta con ponderar por el escalar el vector. En este video aprendimos a ponderar vectores que no tienen su punto inicial en el origen del sistema cartesiano y que junto a su representación de componentes cartesianas nos permitirá construir las últimas homotecias que nos van quedando. Así que los dejo invitados para mirar nuestro próximo video educativo. Si no se han suscrito al canal, te dejo el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un abrazo cordial a la distancia y espero que se encuentren todas y todos muy pero muy bien.